Bien, tenemos el esquema acá, ¿no? Del lado izquierdo la parte de potencia, donde podemos ver el interruptor seccionador general, que es este que está acá, replicado, o sea que en la simulación se puede accionar tanto de acá como de acá. Bueno, los fusibles, protección contra cortocircuito de la parte de potencia, el contactor de línea, el relé térmico y el motor. Y de este lado, contactor de estrella y contactor de triángulo. Recordemos que acá, antes de hacer nada, lo que hay que hacer es quitar los puentes de la bornera al motor. Si no, cuando entren los contactores se va a producir un cortocircuito, fundamental. Bueno, acá tenemos el enclavamiento mecánico entre ambos contactores, de manera que cuando está accionado uno, el otro queda trabado. Ese enclavamiento se complementa con el enclavamiento eléctrico que ahora vamos a ver en la parte de control. El relé térmico, como podemos ver, está entre el contactor de línea y el motor. Suele decirse que está dentro del triángulo. De esta manera va a manejar la corriente de las bobinas del motor. O sea, se dice que es la corriente de fase. Y no va a manejar la corriente de línea. O sea, esta corriente, la corriente de fase, la corriente de los bobinados, es un 58% aproximadamente de la corriente de línea. De manera que, conectado acá, vamos a utilizar un relé térmico de un calibre menor que si estuviese conectado acá. Estamos hablando de las relaciones entre las corrientes una vez que el motor está ya en triángulo y en régimen, ¿no? Ya en el funcionamiento normal. Bueno, acá tenemos la parte de control. Podemos ver la bobina del contactor de estrella, la bobina del contactor de triángulo, la bobina del contactor de línea y la bobina del relé temporizado, que es específico en este caso para estrella triángulo, como vamos a ver ahora. Es un relé temporizado a la activación, o sea que se va a activar un tiempo después de que se conecte la alimentación a su bobina. Ese tiempo es el que se calibra en función de la necesidad, ¿no? Una vez que el motor estabilizó su consumo en estrella, quiere decir que ya estabilizó su marcha en el arranque, en la primera etapa, ahí se conmuta a triángulo, con una segunda temporización, que ahora vamos a ver. Bueno, acá tenemos el circuito de comando. En primer lugar, el contacto normal cerrado del relé térmico, el contacto auxiliar normal cerrado del relé térmico, que en caso que se dispare el relé térmico, bueno, va a abrir y va a dejar sin alimentación a las bobinas, ¿no? El pulsador de parada, que produce el mismo efecto. Acá tenemos el pulsador de marcha. Una vez que se presiona, estando estos dos cerrados obviamente, se alimenta a través del contacto normal cerrado del relé temporizado y del contacto normal cerrado auxiliar del contacto de triángulo. Este es el enclavamiento eléctrico, la bobina del contactor de estrella. Acá tenemos el enclavamiento eléctrico mediante el contacto auxiliar normal cerrado del contactor de estrella para el contactor de triángulo. Bueno, cuando se presiona acá el pulsador, como dijimos, se alimenta la bobina del contactor de estrella, se conecta el contactor de estrella, a su vez se cierra este contacto normal abierto del contactor de estrella, se alimenta también el contactor de línea. Y una vez que se conecta el contactor de línea, este contacto auxiliar cierra y alimenta la bobina del temporizador. Una vez pasado el tiempo establecido en el temporizador, se va a producir la conmutación de estrella a triángulo, pero hay un segundo tiempo que se ajusta entre la apertura de este contacto normal cerrado del relé temporizado y el cierre de este contacto normal abierto del mismo relé, de manera de asegurarse de que cuando entre el contactor de triángulo, ya el contactor de estrella esté abierto y se haya extinguido el arco voltaico entre sus contactos. Acá tenemos el contacto auxiliar normal abierto del relé térmico, de manera que cuando se dispara se cierra y se enciende esta lámpara de señalización. Ahora vamos a la simulación y después vamos a ver imágenes de los relés temporizados. Bien, conectamos la alimentación, le damos marcha, ahí entró el contactor de estrella.
Ahora cuando pasa el tiempo de temporización, ahí está, se produce la conmutación a triángulo. Bueno, acá el pulsador de parada y se detiene, ¿no? Bueno, ahora le damos marcha de nuevo y vamos a simular disparos de relé térmico. Ahí está. Se queda sin alimentación la parte del circuito de control que alimenta las bobinas y se enciende la lámpara de señalización. Reseteamos o rearmamos el relé térmico y ahora le damos marcha de nuevo. Y bueno, pulsamos el botón de parada y obviamente también se va a detener, ¿no? Bueno, ahora vamos a las imágenes. Van a ver que en algunos no aparece el ajuste del tiempo de conmutación de estrella a triángulo. En esos casos, o el tiempo es fijo o es seteable mediante algún dip switch, por ejemplo. Bien, empezamos con esta pista lateral de uno de los relés, porque nos viene bien, además de poder ver el diagrama de tiempos, para ver cómo son los contactos en este caso. Que no son como los que presenté yo en el esquema, porque ese esquema es un ejemplo, no hay una sola forma de implementar esto. Como podemos ver acá, los contactos son dos contactos inversores que tienen los dos comunes conectados entre sí, y son contactos que ambos se van a activar cuando se alimenta el relé, nada más que uno se va a activar después, ¿no? El que corresponde a triángulo, y después que se desactive el primero. Veamos. El contacto R1, que es el que corresponde a estrella, se activa inmediatamente de conectar la alimentación al relé, como podemos ver acá. De manera que nosotros acá, para alimentar la bobina del contactor de estrella, tenemos que usar el borne 18, el normal abierto, no el normal cerrado como habíamos visto en el esquema. Bueno, luego que pase el tiempo correspondiente a estrella, que está con T mayúscula acá, se va a desactivar R1 y una vez transcurrido el tiempo T minúscula, que es el tiempo de conmutación de estrellas a triángulo, que acá puede ir desde 20 milisegundos hasta 140 milisegundos. Ahí va a cambiar de estado R2 y se va a conectar el contacto 28, o sea, acá sería la alimentación para la bobina del contactor de triángulo. Bueno, ahora vamos al siguiente. Bueno, este caso es parecido al anterior, nada más que solamente tenemos contactos normal abiertos. El 17 es común y bueno, cuando se alimenta el relé se va a cerrar el que corresponde a estrella. Pasado el tiempo que acá se puede regular hasta 30 segundos, se va a desconectar el que corresponde a estrella, y pasado el tiempo de conmutación que acá se puede regular entre 50 milisegundos y 500 milisegundos, o sea medio segundo, se va a conectar el que corresponde a triángulo. Y aprovechamos acá para decir que los bornes A1 y A2, que uno dice alimentación de bobina del relé, en el caso de los relés que tienen control electrónico, son los bornes de alimentación del relé. Después el control electrónico del relé es el que va a activar la bobina correspondiente cuando se cumplan los tiempos, ¿no? Bueno, a continuación vamos a ver algunos otros. Bien, para finalizar vamos a hacer un comentario sobre estos temporizadores neumáticos que en general no son aptos para estrella triángulo. Si se quiere usar alguno de estos, hay que fijarse bien si en realidad tienen la temporización en la conmutación de estrella triángulo. Hay que ver la hoja de datos o comunicarse con el fabricante para obtener esa información. Algunos vienen con esa temporización en la conmutación de unos 40 milisegundos, bueno, pero hay que estar seguro, porque en general tienen esa conmutación muy breve, del orden de 1 milisegundo o 1 milisegundo y medio. Estos se encastran en el frente del contactor y
se enganchan con un eje que está asociado a los contactos del contactor, de manera que cuando el contactor se acciona, tracciona de ese eje y acciona un diafragma que tiene este bloque. Bueno, por la acción del aire, que no es que se alimentan de aire comprimido, simplemente por la acción del aire en el diafragma, se produce la temporización, que se ajusta con este dial. Bueno, espero que le haya sido de interés esta presentación, que es muy general. Yo siempre digo que estos videos son para presentar temas, y no son ni exhaustivos, ni profundos, ni nada por el estilo. Simplemente es para presentar los temas a la gente que se está iniciando, ¿no? Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.